sino lo que está ocurriendo con la izquierda, al menos en España, a propósito del más reciente caso, el más reciente escándalo, digo yo, porque en España, bueno, van como de escándalo en escándalo, todavía está ahí fresquito el tema del caso Coldos, y ahora se conoce lo que ha ocurrido con Íñigo Errejón, representante del Partido Sumar, y ojo, hubo una primera denuncia, digámoslo así, de abuso sexual o de, sí, de este dirigente político, pero se han ido sumando. Hay otra que se sumó hace horas recientes y uno se pone a repasar y hay otros escándalos parecidos. De hecho, tú nos vas a dar los detalles, Moisés, porque en Colombia también hay uno que se conoció hace muy poquito y vemos lo que está sucediendo en Bolivia a propósito de este supuesto caso de estupro que involucra al expresidente Evo Morales, quien incluso habría tenido un hijo con esa menor de edad con la que se habría relacionado. Y bueno, el fin de semana también era noticia Evo Morales por ese atentado en su contra y de hecho ya la comunidad internacional, dirigentes y líderes de distintos países han reaccionado a eso. Pero ¿qué está pasando con la izquierda? Se pregunta uno, ¿no? Y bueno, adentrémonos en este caso en particular que viene desde España y que involucra a Íñigo Errejón, incluso su Errejón. pareja, su pareja en ese momento cuando ocurrió esa agresión, decía sus primeras declaraciones y decía, bueno, el que parecía el novio perfecto resulta que llegaba al apartamento después de haber acosado y abusado de una mujer, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, lo que está ocurriendo es que se está destapando un caso, y no es el único, aparentemente, de una profunda hipocresía de la izquierda, sobre todo de la izquierda en España, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante? Y ya vamos a analizar parte por parte cada uno de los elementos de este escándalo. Lo primero es que hay que mencionar que a los venezolanos, aunque no nos suene mucho el nombre, este señor tuvo contacto con el gobierno de Hugo Chávez y después con el gobierno de Nicolás Maduro, porque era precisamente la izquierda que estaba, la izquierda insurgente, ¿no? Esta nueva izquierda que se estaba gestando en el Reino de España y que irrumpió con mucha fuerza hace más de 10 años ya, de la mano de Pablo Iglesias, que sí creo que para nosotros es más fácil recordar ese nombre, igual que Juan Carlos Monedero, precisamente Íñigo Errejón, era como el tercer patriarca del partido Podemos en España. Evidentemente, aquí ya pues esa es como la historia de la génesis de por qué es importante Íñigo Errejón, por qué en Venezuela incluso llegó a tener algo de relevancia. Y es que a partir de ese momento, y ya pues entradas en las mieles de la política, Errejón tuvo ya, digamos, enfrentamientos con Juan Carlos Monedero, con Pablo Iglesias. De hecho, Juan Carlos Monedero es el primero que se separa de esta triada y luego se separa más adelante Errejón y forma su propio partido y movimiento político. Esto, evidentemente, y esto ocurrió hace poco, hace un par de años nada más, hay una escisión en el partido Podemos, que es, digamos, la izquierda de la izquierda del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que forma gobierno hoy en España con Pedro Sánchez a la cabeza. El, hay esta división y se forma un partido que se llama Sumar. Es un movimiento, es una coalición, pero también es un partido. Este partido también ha tenido sus propios escándalos y también poco a poco se ha ido debilitando. Pero lo importante, más allá del proceso político de la izquierda española, es entender cómo los diferentes políticos de izquierda que llevan años enarbolando la bandera de la ética y de los señalamientos morales, es precisamente la izquierda que comete peores errores y tiene más casos de diferente índole, pero que si bien no todos son delitos, muchos de ellos son bastante reprobables. Y este es el caso precisamente de Rejón y vamos a entrar un poco en el detalle de esta historia. Y es que precisamente que raya ya, pues incluso en temas hasta como de chisme, ¿no? Hoy me siento un poco farandulero porque evidentemente lo que mencionabas, algunas de las acusaciones son simplemente acusaciones que se dan en redes sociales, pero ya tenemos los primeros casos de denuncia formal ante autoridades.
y es que se le acusa de haber agredido o acosado sexualmente a varias mujeres durante años y que además era de conocimiento de sus compañeros políticos, pero nadie dijo nada. Lo verdaderamente escandaloso del caso es que Íñigo Errejón, junto con otras mujeres de partidos de izquierda de España, defendieron durante mucho tiempo el tema del feminismo radical español. Y como, por ejemplo, promulgando leyes como el de solo sí es sí, que dicho sea de paso tuvo muchos problemas a la hora de su promulgación porque no fue redactada de una manera en que quedaron en libertad varios de las personas que habían sido ya juzgadas anteriormente con las leyes anteriores y que habían sido, que les habían dictado sentencia, básicamente por un tema de cómputos de años de sentencia. Pero fue mal redactada por la izquierda española, estos partidos que se atribuían a sí mismos la lucha feminista y terminaron siendo los peores, ¿no? Terminaron siendo los más abusadores, los que encubrían. De hecho, una de las cosas más importantes que tiene este acontecimiento, que apenas lo conocimos entre jueves y viernes de la semana pasada, fue que no nada más Íñigo Errejón era un abusador sexual, sino que además muchas mujeres de los partidos a los que él perteneció lo sabían y no hicieron nada, de hecho lo encubrieron. Y estamos hablando de personas tan importantes como Irene Montero, que en algún momento llegó a ser ministra de la Mujer en España, hace un par de años apenas. Estamos hablando también de Yolanda Díaz, que hoy, al día de hoy, es ministra y vicepresidenta segunda de España. De hecho, se dice que ella no nada más lo encubrió, sino que además despidió a otras personas que lo habían denunciado y prácticamente lo convirtió en su mano derecha durante toda la carrera política hasta llegar a formar gobierno. Pero toda la izquierda en realidad ha venido sufriendo una decadencia, toda la izquierda española ha venido sufriendo una decadencia y han tenido incluso que abandonar cargos en sus propios partidos. Hoy en día vemos como Pablo Iglesias, por ejemplo, se retiró hace un par de años de la política después de llegar a ser vicepresidente de gobierno en España con Pedro Sánchez. Luego vemos la retirada de Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, del Ministerio de la Mujer. Luego vemos la retirada de Yolanda Díaz del partido Sumar, que es precisamente de donde, digamos, la última coalición política a la que perteneció Errejón. Y además vemos, por ejemplo, en Cataluña, como Ada Colau, que era concejala de la ciudad, retira también, renuncia apenas se sabe el caso de Íñigo Errejón, porque también hay denuncias que dicen que no nada más Yolanda Díaz e Irene Montero, sino que además Ada Colau también sabía de los casos de abuso de este personaje. Y digo personaje, nunca antes mejor dicho, porque de hecho la carta que expone Íñigo diciendo que se retira de la política no hace mención explícita a los casos de los que se le está acusando en redes sociales y ahora ante la justicia española, sino que además dice que es que hay una diferencia o empezó a notar una diferencia entre la persona y el personaje, como una especie de disociación psicológica, producto, porque siempre hay alguien que echarle la culpa del neoliberalismo, de la forma neoliberal en la que estaba viviendo. Mucha gente dice que en realidad la carta de renuncia de Íñigo Errejón, que además es una carta de renuncia porque él era parlamentario del Congreso Español, es básicamente no es un mea culpa, no llega a ser una excusa, pero sí como la preparación para un posible primer juicio por acoso sexual. Si bien hay que decir que las acusaciones, de hecho, no es el único político que ha renunciado a cargo, como le menciono, Ada Colau renunció a ser concejal de la ciudad de Cataluña, pero también una parlamentaria también de la Corte Española que se llama Loreto Arenillas, también renunció apenas se supo del caso de Errejón, porque todas son acusadas de haber encubierto a este hombre. Un hombre que a todas luces ha sido cuando menos desagradable en el trato con muchas mujeres. Y es que es otra de las cosas que hay que mencionar, que a pesar de lo que uno
pueda decir sobre la hipocresía que existe en el tema de lo que dicen los políticos de izquierda sobre la defensa de las mujeres y sobre el tema de la protección de los trabajadores y todas estas cosas, en realidad no pasa de ser una simple hipocresía, como en el caso, por ejemplo, de Irene Montero y de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias se retira de la política precisamente porque la gente empieza a repudiarlo, porque después de años pues, de decir que luchaba por los más pobres y los menos favorecidos en la política, resulta que llegó a la política de vicepresidente, no hizo verdaderamente nada influyente en el gobierno, y lo que hizo fue aprovecharse para mantenerse, para hacerse millonario, además no declarar impuestos. Entonces una hipocresía muy profunda. Pero Errejón, en el caso particular de esta persona, hay que decir que muchas de las denuncias que se hacen, sobre todo en redes sociales, que no son denuncias formales ante autoridades, en realidad no son constitutivas de delito. Es decir, el tipo era un cretino, pero eso, lamentablemente, eso no es un cargo judicial. Entonces, que tenía malos tratos, que quizás, como dicen hoy en día, hacía ghosting, hacía gaslight y otros tipos de tratos que son desagradables para cualquier persona, no nada más para las mujeres, pero en este caso era, digamos, una actitud que el tipo tenía con varias mujeres y que, digamos que cuando estaba en una reunión pública quizás se le iba un poco la mano, acariciando personas que ni siquiera, que había conocido en esa reunión. Ese tipo de cosas en realidad no son constitutivas de delito, pero sí son profundamente hipócritas porque es una persona que se exponía a sí mismo ante la sociedad como un defensor de las mujeres, como un defensor del feminismo bastante radical, de hecho. De hecho, y empieza a salir un poco toda la, digamos que su pasado empieza a morderlo, ¿no? Porque hoy en día todo está escrito en las redes sociales, podemos ver los videos en YouTube, podemos ver los tweets en X, y resulta que empiezan a salir cosas como, por ejemplo, cuando él decía que solo sí es sí, que no hay denuncias falsas cuando se trata de acoso sexual, y pues efectivamente todo esto viene de su pasado a cobrarle factura porque él fue durante mucho tiempo y fue tapado incluso por otras mujeres de su partido, un abusador sexual. Claro, él hasta ahora no ha fijado públicamente posición más allá de esa carta en la que anuncia su dimisión. Y les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de terapia de shock. Como tú bien lo señalas, las denuncias se han ido multiplicando en redes sociales. Sin embargo, hay dos que sí ya han sido introducidas como demanda. Todo esto comenzó con la denuncia de Elisa Mouliá, que es Sí. una actriz española, ella fue la que inició todo, pero hace tan solo unas poquitas horas se conoció que una segunda mujer ya había introducido también una demanda por acoso o abuso sexual. Pero más allá de todo este gran escándalo que está girando en torno a Errejón, ¿qué tan debilitado o no crees que esté Sumar como fuerza política en este momento en España? A propósito de lo que tú mismo señalabas, ¿no? Que ha sido como que escándalo tras escándalo. Sí, bueno, no conozco los detalles de la segunda denuncia, pero sí pude leer la primera. En la primera puedo decir efectivamente que sí, tal y como está descrito el relato, pues Errejón sí pasa a ser un cretino o un borde, como dirían en España, pero más allá de eso no hay algún cargo penal que se le pueda imputar, evidentemente es una raya moral, por así decirlo. Habría que ver que en todo caso qué dice la segunda denuncia formal ante las autoridades, pero aquí evidentemente va a haber alguna repercusión judicial, pero la primera repercusión es política y ya está sucediendo el juicio social a este político de izquierda española. Pero el juicio, digamos, legal se va a dar en algún momento, no creo que sea de manera inmediata, pero evidentemente frente a dos denuncias se tienen que hacer las investigaciones. El Estado y las instituciones no pueden hacerse de la vista gorda. Sumar ha venido decayendo, como les digo, pues Yolanda Díaz, que fue la fundadora del movimiento y que después Errejón se suma a esta tolda política, lo,
digamos que el problema es que se ha ido debilitando precisamente porque ha sido profundamente hipócrita frente a la sociedad española. Es decir, cuando uno pasa, y esto le pasa a muchas izquierdas en el mundo, son verdaderamente fervientes a la hora de acusar usos, abusos y delitos de la élite en el poder, pero cuando llegan al poder cometen los mismos errores, cometen los mismos delitos y la gente se desilusiona rápidamente de todas estas figuras. Pasa con Sumar, les comentaba que Yolanda Díaz, la fundadora, llega al gobierno, es actualmente segunda vicepresidenta de España y por casos, diferentes escándalos, tiene que renunciar a su posición dentro del partido, dentro de Sumar, pero se queda con los dos cargos en el gobierno. Es decir, se queda con el ministerio y también se queda con la segunda vicepresidencia, que en sí es es un acto en sí mismo de hipocresía. Porque si no, si hay, digamos, algún escándalo en el que tú te ves envuelto y por lo cual tienes que renunciar a tu partido político, lo más ético sería que también renunciaras a los cargos públicos a los que llegaste con ese partido político. Y no nada más ha pasado con la izquierda española, sino que pasa con diferentes movimientos de izquierda en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, porque hay que recordar, tú ya mencionabas un caso de estupro de Evo Morales, que no termina de declararse en Bolivia, pero también el caso, y hay que mencionarlo, de agresiones físicas del que se le acusa a Alberto Fernández en Argentina. Un caso que todavía está por esperar, pues, cuando abren el juicio y cuáles son las pruebas, la carga probatoria, pero que suena bastante tenebroso, porque no nada más estamos hablando de agresiones físicas que tenía el expresidente argentino con su mujer, sino que además la tenía prácticamente secuestrada dentro de la residencia presidencial porque no le permitían salir, y además todos los funcionarios que trabajaban alrededor de la pareja no la ayudaron, no le prestaron apoyo cuando ella trató de denunciar los casos de violencia física. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Obviamente uno porque va siguiendo la dinámica, ¿no? Y la actualidad en el contexto internacional, Moisés, pero para quienes no saben exactamente cómo funciona la política en España, ¿qué tan afín es Sumar a la gestión de Pedro Sánchez? Y allí sumo otra pregunta. A ver, la esposa de Pedro Sánchez también ha estado envuelta en un escándalo, en un juicio. El mismo Pedro Sánchez ha estado varias veces en el ojo del huracán, más recientemente por el caso Koldos. ¿Qué tan en peligro crees tú que pueda estar o tan amenazado o no el gobierno de Pedro Sánchez? No, bueno, la verdad que con respecto a la opinión pública, esto más bien le da un respiro a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez viene del partido tradicional de izquierda española, que es el PSOE. Pero le da un respiro en la opinión pública, no jurídica, porque los casos de la investigación de, no nada más su esposa, por el caso de el tráfico de influencia, sobre todo en la Universidad Complutense de Madrid, sino que además su hermano, que cobraba como funcionario, sí, y bajo la denuncia de que nunca iba a trabajar y que además estaba residenciado legalmente en Portugal, pero cobraba del gobierno español, de él mismo, en el caso Coldo, por haber, digamos, facilitado unos recursos financieros, unos créditos estatales a una empresa de aviación civil solo porque tenía un amigo dentro de esa empresa. Básicamente ese es el caso. Y otros casos menores de los que se le acusa. Esto había sido, digamos, el día a día de la opinión pública española durante las últimas 2 semanas. Pero este caso de Rejón, digamos que hace voltear la vista de la gente hacia el partido Sumar, que es uno de los partidos de coalición del gobierno. Es decir, Pedro Sánchez, recordemos, y por eso está muy bien tu pregunta, que es que en España los ciudadanos no votan directamente por el presidente, sino que votan por las Cortes Generales, que es el Parlamento. Y en el Parlamento las coaliciones políticas hacen alianzas que los llaman pactos para lograr por mayoría la investidura de un presidente, es decir, que se nombra a una persona como presidente. Ese es el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez
De hecho, no tiene los mejores números políticos, como digamos el partido que logró los mejores números en las últimas elecciones fue el Partido Popular, que es de centro derecha, y el PSOE llegó en segundo lugar, pero tuvo digamos que Pedro Sánchez tuvo la astucia política de lograr coaliciones y pactos con diferentes partidos minoritarios de izquierda e incluso algunos partidos separatistas españoles, que es una de las grandes contradicciones que tiene en este momento el gobierno de Sánchez, que le debe su llegada al gobierno a haber hecho pactos con partidos que lo que quieren es separar ciertas regiones del Reino de España, cuestión que para la constitución actual de España es ilegal. Entonces, básicamente lo que vemos es, gracias a estos escándalos, lo que vamos a ver en los próximos días es una profunda revisión del partido Sumar, que es un partido, como les digo, minoritario de izquierda, no del PSOE. El PSOE se va a mantener, a todas luces se va a mantener más o menos como está ahorita, pero sí una reconfiguración de la izquierda. Es decir, y lo más probable es que Sumar se reconfigure con nuevos liderazgos, incluso pueda tender a desaparecer, es lo más probable, porque no es nada más el caso de Rejón, es todos los casos que lo encubrieron y personas que han empezado a renunciar a sus cargos públicos. Sino que además lo que se espera, y esto puede ocurrir muy probablemente, es que la desaparición de Sumar del espectro político español fortalezca a Podemos, que es el partido que fundó Pablo Iglesias, que en este momento se encuentra retirado, pero que muy probablemente pueda aprovechar esta debilidad de precisamente los que dividieron su partido original para volver a la política. Pescar en río revuelto, que dicen, escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de terapia de shock. Para concluir, Moisés, porque como siempre el tiempo nos alcanzó, y alejándonos un poco de lo que ocurre en España, ¿cómo ves las posibilidades de Evo Morales en Bolivia? Además, viendo todas las divisiones que han surgido en su propio partido, ¿no? Está el ala Arce, el ala Evista, Evo Morales en medio de este gran escándalo, denuncias de estupro, de trata de personas, bloqueos en distintos puntos de Bolivia entre quienes apoyan a Evo Morales, que denuncian y dicen ya están pasando factura no solo en lo social sino en lo económico. Pero ¿qué tantas posibilidades tiene Evo Morales, por ejemplo, de retomar el poder? O más bien, Luis Arce para ti es el que está allí más fortalecido, siendo el presidente actual de Bolivia, porque al final la situación en ese país es muy complicada desde todo punto de vista, económico, social, político. Pero ¿cómo ves el caso Morales? Bueno, a mí me recuerda mucho este caso de Arce y Evo Morales a la llegada a la presidencia de Lenín Moreno en Ecuador, de manos de Correa. Es un presidente que llega gracias a que le levanta la mano el expresidente, pero una vez en el gobierno le da la espalda. Esto no fue, digamos, durante los primeros días, incluso meses de gobierno, pero llega un momento en el que Evo Morales quería fungir como el poder detrás del poder y Luis Arce le dice, no, el presidente soy yo. Y empieza a separarse políticamente, cada vez acusándolo más y más de tratar de tener injerencia en el gobierno. Pero yo pienso al final que en el caso de Bolivia, en realidad, digamos, esa pared de bloqueo para que Evo Morales no vuelva a llegar al poder va a ser el ejército, que precisamente fue el que le puso el stop cuando él trató de reelegirse, ¿no? De una manera fraudulenta. Fue el ministro de Defensa que dijo, no, ya va, o sea, esto fueron unas elecciones que además no debieron haber ocurrido, en las que tú no mostraste, digamos, digamos, no hubo pruebas de que la votación fue libre y fue democrática, y por tanto tú no puedes seguir en el poder, pero fue la cúpula militar que lo retiró, le retiró su apoyo, y a él no le quedó, al verse abandonado en el Palacio del Gobierno, pues a él no le quedó otra opción que huir, porque sabía que el ejército no le iba a prestar ningún tipo de auxilio en caso de que hubiese un estallido social. Y es precisamente eso lo que creo que lo puede frenar de querer retomar el poder en Bolivia. Luis Arce en realidad no es un político brillante o que podamos decir que ha hecho algo muy diferente a lo que han sido los gobiernos de izquierda en Bolivia. Llega a la presidencia básicamente porque Evo Morales le levanta la mano,
pero la vuelta al poder de Evo Morales la veo poco probable, precisamente es por esto, ¿no? Por la fuerza que puede hacer el estamento militar para evitar que vuelva otra vez una persona que trató de reelegirse de una manera no democrática.